La casa olía a pavo asado y sidra especiada. El árbol relucía con sus adornos y las risas se derramaban sobre la mesa en cálidas olas. Por un momento parecía la clase de Navidad que toda familia anhela, un refugio seguro y luminoso. Pero entonces, justo cuando extendí la mano para alcanzar el plato de Noah y pasarle el puré de papas, Conrad se recostó en su silla, su voz resonando por encima del tintineo de los cubiertos. Dígame, capitán Thornton, ¿qué se siente al llevar el uniforme de un perdedor? Sus palabras resonaron en la sala con más fuerza que cualquier cuchillo sobre la mesa. Dererick casi escupió su bebida de la risa. Evelyn apretó los labios para disimular una sonrisa burlona, e incluso Ethan dejó escapar una risita nerviosa, como si la risa pudiera suavizar la humillación. Solo Noah permaneció en silencio, con los ojos abiertos fijos en mí, esperando a ver qué haría su madre, oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Soy la capitana Bailey Thornton, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El título suena fuerte, casi intocable. Sin embargo, nada te deja más desnudo que el silencio que sigue a un insulto en casa de tu propia familia. Había regresado de meses en Europa, noches bajo luces fluorescentes en centros de operaciones, días llenos del zumbido de los motores de los aviones, y sin embargo, este era el campo de batalla que más me inquietaba. El comedor de la casa de mi suegro en Charleston, Carolina del Sur. La casa parecía una postal navideña, una corona en la puerta, guirnaldas de luces alrededor de las ventanas, el aroma a pavo asado flotando en el aire nocturno. Dentro, la música era suave, el fuego firme, y por unos fugaces segundos casi me permití creer que este año sería diferente, que tal vez la calidez y la celebración podrían compensar la amargura que sabía que me aguardaba. Conrad Dalton tenía una forma de dominar cualquier ambiente. Su risa era demasiado fuerte, su presencia demasiado pesada y su necesidad de ser el centro de gravedad, sofocante. Sabía antes de entrar que, por muy perfecta que fuera la decoración, la noche se inclinaría a su favor. Mi esposo, Ethan, nunca lo admitió en voz alta, pero incluso él soportaba el peso de esa conciencia. Sus ojos se posaron en mí en el coche al llegar, llenos de una disculpa tácita. Me ajusté la chaqueta del uniforme antes de entrar. No era un uniforme de gala, solo uniforme de servicio, pero cargaba con el peso de los años. Cada cinta insignia contaba una historia que a Conrad jamás le interesaría escuchar. Él ya había decidido cuánto valía, y nada cosido en tela podría reescribirlo. Evelyn, mi suegra, nos recibió en la puerta con su suave sonrisa de siempre, abrazando a Noah con fuerza. Por un instante, la risa de mi hijo llenó la habitación, y pensé, por eso sigo volviendo, por él, por la idea de que la familia podría ser más que la sombra de Conrad. Pero incluso cuando el calor se asentó, lo sentí, la presión silenciosa, la expectativa de la tormenta que se avecinaba. Me senté a la mesa, atento a cada tenedor, cada mirada, cada risa ajena. Para los demás era la cena de Navidad. Para mí era esperar en silencio el inevitable corte. Conrad entró en el comedor como si fuera solo suyo. Siempre lo era. Sus pasos llevaban el peso de un hombre que una vez fue alguien, al menos en su mente, y se negó a dejar que la verdad de sus fracasos opacara su desempeño. Años atrás era un hombre de negocios, de esos que apuestan a lo grande y pierden aún más. Todos en Charleston recordaban el colapso, pero Conrad nunca habló de ello. Reemplazó los escombros con historias pulidas por la repetición, cada vez más repetidas, eliminando la vergüenza hasta que pudo presentarse como un patriarca en lugar de una historia con moraleja. Para él, mi uniforme no era más que un disfraz, lo había dicho antes, nunca directamente a mí, siempre con la seguridad de una broma lanzada desde el otro lado de la mesa. Fuerza aérea, preste atención a la risa, bueno para sueldos fijos, poco más, mejor que voltear hamburguesas, supongo. Le gustaba disfrazar los insultos de humor, fingiendo que solo bromeaba, pero cada palabra astillaba algo real. No le importaba que hubiera estado parado en pistas congeladas, esperando aviones que nunca regresarían. No le importaba que mis horas se midieran en despliegues, cumpleaños perdidos, años perdidos. Para él todo era insignificante. Evelyn se sentó tranquilamente a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, y su sonrisa suave pero temblorosa. Nunca lo contradijo, nunca me defendió. Vivía en el espacio entre la lealtad y el miedo.
atrapada en un matrimonio donde el silencio era el precio de la paz. A veces creía ver arrepentimiento en sus ojos, un destello de disculpa cuando Conrad se pasaba de la raya, pero nunca lo decía. El silencio de su contención era tan denso como su risa estruendosa. Los demás en la mesa lo imitaban porque así era más fácil, riendo cuando él reía, asintiendo cuando presumía, sin que nadie se atreviera a romper la imagen que él mismo había construido. Yo también había aprendido a quedarme callado, porque hablar era invitar a más burlas. Sin embargo, cada vez que desestimaba mi vida de uniforme, cada vez que ignoraba los sacrificios como si no fueran nada, una certeza aún más fría crecía en mi interior. Esa noche no fue diferente. Conrad alzó sus ojos de cristal, escudriñando la habitación hasta que se posaron en mí. Sonreía con suficiencia, ensayando la frase que le arrancaría la risa que ansiaba. Conocí el momento antes de que llegara. Podía sentirlo en la quietud de las manos de Evelyn y en la respiración superficial que tomé para tranquilizarme. Era la misma actuación que siempre hacía, pero también supe por primera vez que no dejaría que la terminara a su manera. Sabía el guión que Conrad quería interpretar esa noche porque lo había vivido durante años. Llevaba el orgullo como una máscara, y solo le quedaba bien porque yo la había estado cosiendo tras la cortina. La verdad que nadie en esa mesa quería decir en voz alta era simple. La estabilidad de la familia Dalton nunca había provenido de él, provenía de mí. Cuando a Conrad le falló el corazón hace 2 inviernos, el hospital le exigió un pago que no podía cubrir. Yo fui quien transfirió el dinero antes de que se secara la tinta de la factura. Firmé la transferencia a mi nombre, pero en esta casa la historia cambió. Conrad sobrevivió porque planeó con anticipación, porque se ocupó de los negocios. Nadie sabía que mis ahorros se habían reducido a un hilo mientras él se pavoneaba, inflando el techo sobre sus cabezas. Otro secreto. Una tormenta arrancó las tejas de la casa de los Dalton el año en que Ethan y yo nos casamos. Conrad hizo como si llamara a los contratistas, estrechando manos como si estuviera al mando, pero fue mi cheque el que autorizó las reparaciones. Cada clavo clavado en ese techo tenía mis huellas, aunque nadie las vería jamás. Les dijo a los invitados, vecinos y a cualquiera que quisiera escucharlo que lo había superado. Los aplausos, una vez más, fueron suyos, y el hijo menor de Derek Conrad, hermano de Ethan, cruzó el campus universitario, convencido de que los sacrificios de su padre lo habían llevado hasta allí. Semestre tras semestre, retiré dinero de mi paga de despliegue para mantener su matrícula. Recuerdo más el dolor cuando me senté frente a un teléfono frío en el cuartel, vibrando con el mensaje de Ethan. Papá dice que está orgulloso de que Derek se haya graduado. Orgulloso. Esa palabra envolvía las mentiras como un alambre de púas alrededor de un poste. Me dije a mí mismo que lo hacía por Ethan, quien intentó interponerse entre mí y el desprecio de su padre, y por Noah, quien merece la ilusión de una familia unida y estable, pero las ilusiones se pudren cuando se alimentan con silencio. Conrad mantuvo mis contribuciones bajo llave, transformándolas en combustible para su orgullo. Cada vez que alzaba una copa para brindar, sentía el peso de cada dólar que había invertido en un hombre que jamás me daría las gracias. Sentado allí en la mesa de Navidad, escuchando su risa llenar la habitación, lo llevaba todo dentro, la factura del hospital, el techo, la matrícula. Eran mis metales ocultos, invisibles en esta casa, reclamados por un hombre que me consideraba menos que él. La cena empezó como siempre, con la voz de Conrad llenando cada rincón de la habitación. Se recostó en su silla, copa de vino en mano, y se lanzó a contar otra historia, pulida con exageración. En su versión, cada trato fallido se convertía en una genialidad, cada error en una previsión. La familia se reía de Q, con sonrisas forzadas pero practicadas. Había oído esos cuentos suficientes veces como para saber dónde se escondían las mentiras, pero esta noche el peso de las mismas pesaba más. Cada alarde se basaba en sacrificios que nunca había hecho. Derek, cómodamente sentado al final de la mesa, intervino con su propia exhibición. Habló de su nuevo trabajo y de cómo los contactos de su padre le habían allanado el camino. Levantó su copa hacia Conrad como para agradecerle públicamente, sin darse cuenta de que habían sido mis sueldos los que lo habían ayudado a superar los años que le llevó obtener su título. Escuché en silencio, aunque cada palabra me rozaba la verdad que albergaba en mi interior. Entonces Ethan se levantó para saludar a alguien que llegaba tarde. Al abrirse la puerta, vi entrar una figura familiar, Mark Reynolds, un viejo camarada de mi primer viaje al extranjero.
Su presencia fue inesperada, organizada por Ethan como una sorpresa. Mark poseía el tipo de respeto discreto que se ganaba en lugares que Conrad jamás comprendería. Me estrechó la mano con firmeza. Sus ojos reflejaban el recuerdo de las batallas superadas y las noches vividas en silencio. El rostro de Conrad cambió en cuanto Mark se sentó. Fue sutil, pero lo vi. Otro uniforme en la mesa significaba que el foco de atención era más difícil de controlar. Para hombres como Conrad, la atención era moneda corriente y ahora estaba dividida. Se volvió más ruidoso, más agudo, insistiendo en sus chistes, desesperado por mantener la atención centrada en él. Su risa era demasiado fuerte, sus miradas se dirigían a Mark como para reafirmar su dominio. Sentí la tensión acumularse en mi interior. Para Conrad, mi servicio era un chiste, algo que atenuar con una sonrisa burlona. Pero Mark lo sabía. Me había visto cargar con más de lo que me correspondía. Había visto las largas horas de mando. Su presencia era un testigo silencioso y podía sentir a Conrad erizado. La mesa parecía más cálida, más brillante, pero bajo el resplandor reconocí el patrón que se formaba. Las historias, las jactancias, las indirectas sutiles, se acumulaban como nubarrones. Apreté con más fuerza la pequeña mano de Noah bajo la mesa para estabilizarme. Sabía que el aire estaba cambiando, arrastrándonos hacia el momento en que Conrad decidiría que la sala volvería a ser su escenario. Las historias de Conrad se mezclaron hasta que la sala no fue más que su voz. Entonces, como si percibiera que la atención se le escapaba, levantó su copa y se recostó con esa sonrisa que yo había aprendido a temer. Las risas a nuestro alrededor se apagaron, esperando la frase que tenía preparada. Me miró fijamente y supe las palabras antes de que salieran de su boca. Así que, capitán, bramó, con un tono cargado de vino y arrogancia. ¿Qué se siente ser un perdedor uniformado? El insulto resonó con el tintineo de los cubiertos. Por un instante, la sala pareció contener la respiración y luego siguió el coro. Dererick silbó en voz baja, fingiendo un aplauso que se desprendía de su sonrisa burlona. Ethan soltó una risa frágil, de esas que intentaban suavizar el golpe, pero solo acentuaban la punzada. Evelyn bajó la mirada hacia su plato con las manos temblorosas contra la servilleta, fingiendo no haber oído. La risa resonó por la mesa con un eco más fuerte de lo que era. El sonido se aferró a las paredes, obligándome a asumir el papel que Conrad había creado, el blanco silencioso. Solo 2 personas no siguieron el juego. Noah se quedó paralizado a mi lado, con el tenedor suspendido en el aire. A sus 9 años no necesitaba comprender cada capa de la crueldad de Conrad. Solo necesitaba oír la palabra perdedor y saber que iba dirigida a su madre. Sus ojos abiertos, fijos en mí, escrutadores, expectantes. Los niños no piden explicaciones, observan, se llevan lo que ven. Y entonces estaba Mark. Se había quedado quieto, con la espalda recta y la mandíbula apretada. Sentía el peso de su silencio a mi lado. Había llevado el mismo uniforme, había llevado las mismas cargas, y ahora estaba sentado viendo cómo otro hombre lo convertía en una broma. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, con los nudillos pálidos, pero no dijo nada. Me estaba dando espacio para decidir en qué se convertiría este momento. La risa se apagó, pero el eco de la voz de Conrad persistió como el humo. Me quedé quieto, con el corazón latiendo lento y pesado, años de contención a flor de piel. Cada sacrificio, cada jaque, cada despliegue se sumía en el silencio. Al otro lado de la mesa, Conrad sonreía con sorna, seguro de haber ganado. Lo que no sabía era que sus palabras ya habían conmovido algo dentro de mí. Las risas en la mesa se fueron apagando, pero el eco de las palabras de Conrad permaneció en el aire. Perdedor, se me pegó como humo denso y acre. Durante años había dejado pasar esa palabra, disfrazada de broma, tragándomela en nombre de la paz. Pero esta vez era diferente. En esa quietud el recuerdo surgió como una marea. La noche que transferí dinero para la factura del hospital de Conrad, sola en una habitación del cuartel, iluminada solo por el brillo de la pantalla de mi portátil. La tormenta que les arrancó el techo mientras yo, de uniforme, estaba en el extranjero, transfiriendo el pago en lugar de tomarme las vacaciones que me había ganado. Los meses de la matrícula de Derek que pagué saltándome vacaciones, haciendo turnos extra, viendo cómo mis ahorros se reducían hasta casi no quedar. Cada sacrificio se repetía en mi mente, no como caridad, sino como prueba. Prueba de quién cargó con esta familia, prueba de a quién llamaban perdedor. Volví la vista hacia Noah.
Estaba tan quieto, con el tenedor congelado en la mano, su pecho subiendo en respiraciones pequeñas e irregulares. Tenía los ojos muy abiertos, con más peso del que un niño debería soportar. No tenía la edad suficiente para conocer los detalles, pero reconocía la humillación al verla. Me observaba, me estudiaba, aprendía de mí, y en ese instante comprendí lo que estaba en juego. Si volvía a dejar pasar el insulto, le estaría enseñando que el silencio era el precio de la dignidad, que un hombre, o en este caso, una madre, podía darlo todo y aún así agachar la cabeza ante las burlas. Había enseñado a los reclutas a mantenerse firmes bajo presión para no ceder ante los desafíos. Sin embargo, allí estaba yo, sentado a la mesa de mi familia, con la tarea de demostrar si esas lecciones significaban algo. Ya no se trataba de la arrogancia de Conrad, se trataba de la mirada de Noah, del ejemplo grabado a fuego en su memoria. Se trataba del juramento que, como oficial, hice de liderar, no solo en uniforme, sino en la vida. La sala esperaba que me riera, que asintiera, que dejara que el dominio de Conrad permaneciera indiscutible, pero mi silencio había cambiado. Ya no era sumisión, era decisión, y mientras permanecía allí sentado, firme y tranquilo, supe que la decisión ya estaba tomada. Dejé que el silencio se extendiera hasta hacerse tan denso que deformaba el aire. La sonrisa de Conrad persistió, pero sus ojos parpadearon, buscando la risa que esperaba. En cambio, coloqué el tenedor suavemente en el plato. El sonido agudo contrastaba con el silencio. Mi voz, cuando llegó, era tranquila, incluso más fría que la noche invernal de afuera. Perdedor, dije, sosteniendo su mirada. Soy quien pagó la factura del hospital que te mantuvo con vida. Soy quien cubrió la matrícula de Dererick semestre tras semestre. Soy quien evitó que este techo se derrumbara cuando la tormenta lo destrozó. Y a partir de esta noche, este supuesto perdedor no volverá a pagarte. Las palabras cayeron como piedras y agua, conmoviendo a todos los presentes en la mesa. Dererick se incorporó, con el vaso casi vacío de color. «Espera, mi matrícula», balbuceó con la voz quebrada. A Evelyn le temblaban las manos al llevarse una servilleta a la boca. Las lágrimas brotaban de sus ojos, que habían visto la verdad desde el principio, pero nunca se atrevieron a decirla. La mano de Ethan se cerró con fuerza sobre la mía por debajo de la mesa, estabilizándome, afirmándome, pero no me interrumpió. Conrad se quedó paralizado, palideciendo hasta convertirse en un tono enfermizo. Por una vez, la sala no lo siguió. Ni risas ni aplausos, solo un silencio denso y crudo. Entonces Mark Reynolds se levantó lentamente de su silla. Me puso una mano firme en el hombro. Su presencia le daba firmeza a su voz, tranquila pero resonante. Así es el liderazgo. Sus palabras rompieron el silencio como un mazo, no gritadas ni grandilocuentes, sino innegables. Cargaban con el peso de despliegues compartidos, de noches pasadas en el mismo silencio implacable en el extranjero. Sabía lo que significaba mantenerse firme sin alzar la voz. A nuestro alrededor, la sala se conmovió. El equilibrio de poder que Conrad había mantenido durante años, cimentado sobre la arrogancia y el orgullo ajeno, se quebró en un instante, y lo sentí en el momento en que la verdad dejó de ser mi carga y se convirtió en su responsabilidad. Conrad abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. El rubor de sus mejillas se desvaneció y apretó la mandíbula como si pudiera hilvanar una respuesta. Por primera vez en todos los años que llevaba sentado a su mesa, no tenía nada que decir. Su dominio de la sala, de la imagen que había construido, se le escapó como arena entre los dedos. Ethan se enderezó a mi lado. No miró a su padre, me miró a mí. Su voz era firme y firme. Tiene razón, cada palabra. Has dado por sentado su fuerza al dejarla llevar esta familia. Eso termina esta noche. No hubo vacilación, ni titubeos. En ese instante, el silencio en el que había vivido como hijo se resquebrajó y se convirtió en verdad. Noah lo rompió después. Su vocecita resonó por la mesa, clara y frágil pero penetrante. «Mamá no es una perdedora», dijo. «Es la persona más fuerte que conozco». Sus palabras fueron más duras que las mías, más duras que las de Ethan. De niña era una verdad sin adornos, incapaz de ser interpretada. Me levanté lentamente, atrayendo la mano de Noah hacia la mía. Ethan también se levantó, su silla rozando la madera. Mark asintió levemente al pasar junto al peso de su mano, que se posó brevemente sobre mi brazo. No necesitó decir más. Había presenciado lo suficiente para saber que la pelea había terminado.
Detrás de nosotros la mesa permanecía inmóvil. Los ojos de Evelyn brillaban, con la servilleta apretada. Dererick miraba su plato, pálido y silencioso. Conrad permanecía inmóvil a la cabecera de la mesa, despojado de la autoridad a la que se aferraba, solo con el sonido de su propia respiración hueca. Salimos al aire nocturno. El frío me golpeaba la cara como si fuera claridad. La casa brillaba tras nosotros, pero en su interior la risa que una vez me ahogaba se había derrumbado en silencio. No era el final que Conrad deseaba, pero era el que la verdad exigía. Aquella Navidad no terminó con canciones ni brindis. Terminó con la caída de un falso rey y el silencioso ascenso de algo más auténtico. Había estado presente no solo como oficial ni solo como esposa, sino como madre que reclamaba su dignidad frente a su hijo. Y esa noche aprendí lo que la Fuerza Aérea nunca pudo. Proteger a tu país significa poco si no proteges también el territorio que pisas. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas, qué habrías hecho en el lugar de Bailey y cuéntanos desde dónde lo ves. Déjalo en los comentarios. Tus historias importan. No olvides suscribirte.